¡Holi! El verano pasado entré sana al hospital y me operaron 3 veces en 2 semanas. Bienvenidos a Postoperatorio. Yo tengo una adicción que empezó como una cosa pequeña hace varios años y ha ido creciendo hasta tal punto que necesito hablar de ello, necesito compartirlo. Es algo que he intentado dejar, os prometo que lo he intentado, pero es que las circunstancias de la vida no me han dejado. Yo estoy enganchada a la mitología griega. Es que no puedo parar, es que de verdad que lo he intentado, pero no puedo. He llegado hasta dormirme con documentales de National Geographic hablando del tema. Ese fue un momento muy vergonzoso para mí, la verdad. Me encantaría deciros que empezó como de una manera súper culta, que alguien me enseñó el libro de la Odisea y yo empecé a descubrir... No. De repente me dio por leer los libros de Percy Jackson, que son unas novelas juveniles en las que te hablan de los mitos de los dioses griegos, pero de una manera que todo el mundo pueda llegar a entenderlo sin entrar en detalles oscuros de todo lo que realmente pasa. Porque si quieres chisme, si quieres drama, si quieres chicha de que pasen cosas, ahí están los dioses que no se cortan un pelo. Además, es que como son eternos, todo el tema de la moralidad o el sentirte mal por las cosas, ¿qué más da? ¿Que haces algo malo? No pasa nada, tú espera 300 años y ya verás como a todo el mundo se le olvida. Seguro que hay otra cosa más importante que centrarse en ese momento. Mira que aún no he sido capaz de leerme todos los libros que ha sacado el autor de Percy Jackson porque ese hombre no para de sacar sagas. Pero es que cuando yo lo dejo un poco, de repente descubro que Disney Plus está sacando la serie de Percy Jackson y digo, venga, claro, pues entramos otra vez en el tema. Y cuando por fin lo intento soltar un poco, de repente viene Christopher Nolan y decide hacer una película de la Odisea. Yo es que así no puedo, es que me hacen reengancharme todo el rato, todos los años, un año sí y otro también. Porque no es que sea que tu amigo está haciendo su trabajo de fin de máster y se ha inspirado en la Odisea, entonces te invita a verlo, no. Es que uno de los directores de más renombre de nuestra época decide sacar una película y tú sabes que te gustará o no, pero por lo menos se ha tirado los últimos no sé cuántos años investigando el tema y a ti, si te gusta la mitología griega, pues vas a tener que ir a verla, aunque sea para opinar. Pero ¿por qué a tanta gente le engancha la mitología griega? ¿Por qué gusta tanto? ¿Y por qué una historia de hace 2000 años sigue funcionando a día de hoy en la época de la inteligencia artificial? Hay un hecho, y es que los dioses griegos son reales. Y ahora os voy a explicar por qué. Antes de nada, crecer leyendo los libros de Percy Jackson o viendo películas como Troya con Brad Pitt te hace perder un poco el sentido de la realidad. Porque todo lo de Zeus y Poseidón, vale, lo entendemos. Pero ¿cómo me dices que Aquiles nunca ha existido realidad? Ni Helena de Troya. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo me dices que son personajes sacados de una novela que se escribieron hace muchísimos años en forma de poemas y no es historia real que ha pasado? Obviamente encontraron restos del caballo, ¿verdad? Todo eso fue real. Y me he dado cuenta que esto le pasa a muchas personas y no solo a mí, porque resulta que con esta última película de la Odisea hay muchas personas que se han quejado porque decían que no era históricamente correcto. ¿Históricamente correcto a qué? A un libro que escribió una persona hace 2000 años que ni siquiera sabemos quién lo escribió. O sea, sí, sabemos que lo escribió Homero, pero ¿quién fue Homero? ¿O por qué escribió esos poemas? Es que no sabemos nada y nos pilla un pelín lejos para preguntarlo, así que lo único que podemos es suponer cosas según lo que vamos descubriendo. Que por cierto, sé que hay muchas personas que le han molestado que el personaje de Helena de Troya esté representado por la actriz Lupita, porque dicen que no representa bien el personaje. Y que yo sepa, a mí la historia que me contaron es que la belleza de Helena de Troya era tal que podía provocar discusiones y peleas sin que ella hiciera absolutamente nada. Y si no es eso lo que ha pasado, por favor que venga Homero y lo vea. A mí me parece que todo este revuelo ha hecho simplemente que ella pueda representar mejor este personaje. Yo tenía un lío en la cabeza con la cantidad de nombres y de versiones que yo sentía que nunca sabía la historia completa, ¿sabéis? Que conocía cachos, que había leído, que habían sacado versiones, pero nunca entendía del todo lo que había pasado. Había personajes, nombres como Hefesto, Venus, Hércules, Ulises, y no
acababa de entender de dónde venían, o sea, entendía dónde estaba cada uno, pero eran como cachos, no entendía nunca la historia completa. Hasta que descubrí, me leí la segunda saga de libros de Percy Jackson, que son los mismos, que muchas veces en todos estos casos simplemente se están hablando de las mismas personas, de los mismos personajes, pero cada cultura les pone un nombre diferente. De hecho, esto me da un poquito de vergüenza admitirlo, pero yo no sabía que Ulises y Odiseo era la misma persona, hasta que mi padre lo mencionó cuando salimos de ver la película, que yo digo, claro, así tengo yo tal cacao en la cabeza, es que están hablando todos de lo mismo, solo que cada uno le llaman de una determinada manera. Yo fui al cine súper inocente a ver una película que sí me sonaba de algo, pero yo iba sin saber realmente lo que pasaba en la película. Y no fue hasta la escena de las ovejas que mi padre me dijo, ¿quién es el que cuida las ovejas? Y yo, pues no sé, un granjero que habrá por ahí, ¿no? Que se encontrarán hasta que digo, ¡ah! ¡Es verdad! Ya sé quién es el cuidador de las ovejas. Ah, entonces la mujer esta, ya sé quién es. Y la isla, ah, ¿sabes cómo se llama la isla? Yo sé cómo se llama la isla. Y de repente digo, si yo me sé esta película entera, y empiezo a ver la película de otra manera. Una de las cosas que me encanta de haber empezado a estudiar psicología es que me ha enseñado que todas las cosas tienen una función, que si existes para y por algo. Esto puede ir desde lo individual, a ver cómo te sientes tú, o a nivel de sociedad. ¿Por qué de repente esto se hace más popular y esto no? Muchas veces no tienes que pararte a entender qué es algo, sino para qué es algo. Entonces, ¿por qué existe la mitología griega? ¿Para qué sirven los dioses? Pues para explicar lo que la mente humana no comprende. Si hay una tormenta terrible o hay un tsunami, un desastre natural y te toca vivirlo, tú te sientes desolado, no sabes qué hacer, no hay ninguna explicación y además tienes esa sensación de ¿por qué a mí? ¿Por qué nos ha tocado a nosotros, a mi ciudad? Sin embargo, si piensas que es porque has ofendido a los dioses, tiene un sentido, lo tienes que vivir igual, pero es una justificación que aunque no te guste, la aceptas. Porque si no, vivir con esa incertidumbre de que en cualquier momento puede pasar una cosa así, es aterrador, es vivir todo el rato con un miedo y es un estrés que muchas veces la cabeza no quiere aceptar. Ya lo hablamos en todo el capítulo de incertidumbre. Esto le da una explicación de que es por otra cosa, es por los dioses que se han ofendido. Además, te provoca la acción. Tienes un mecanismo de decir, vale, pues ahora tengo que compensárselo a los dioses. O si evito ofenderles, puedo evitar que haya una tormenta y te da un poquito de sensación de control hacia algo que en realidad no tienes ningún tipo de control, que tú no sabes cuándo, cómo va a pasar. Cada dios griego existe por algo. Puede ser una representación de las fuerzas de la naturaleza o de los impulsos del ser humano que en ese momento no se entendían. Por ejemplo, ¿cómo explicas que un hombre tranquilo de repente en la batalla se pueda convertir en una máquina de matar? Pues eso es obviamente que Ares, el dios de la guerra, le ha poseído y le está guiando. ¿O cómo explicas que un rey ofrezca toda su fortuna y arruine a todo su propio pueblo por vivir un momento de lujuria con una mujer? Ah, pues eso es claramente Afrodita que le está guiando y está moviendo los hilos. He de decir que todo esto también sirve para no responsabilizarse de sus actos. Es como, no he sido yo, ha sido Afrodita. Yo no he tenido nada que ver. Un psicólogo de Princeton, cuyo nombre no sé pronunciar, propuso la teoría de la mente bicameral, que explica un poco cómo era la conciencia humana en ese momento de la Ilíada de Homero, es decir, en la Grecia arcaica. Él explica que la mente de las personas en ese momento era una mente bicameral. ¿Qué significa eso? Que el hemisferio derecho, que era el responsable de la intuición y de resolver los problemas de forma inconsciente, le mandaba un mensaje al hemisferio izquierdo de cómo debía actuar en momentos de mucho estrés. Esa voz del inconsciente que te dice qué hacer, que dice de repente, ¡corre, sal de ahí o salta! Pero los griegos no lo identificaban como una voz suya propia del pensamiento y lo que pensaban que eran los dioses que te estaban hablando. Así que si lo piensas bien, los dioses griegos existen porque somos nosotros, son nuestros impulsos, son nuestros deseos no juzgados, a veces muy oscuros, que están representados de esa manera. Entonces tú puedes llamarlo que el inconsciente estás haciendo X o puedes llamarlo que ahora de repente está liderando a Afrodita. Y esta representación de las ideas no es tan diferente a la que hacemos nosotros ahora, por ejemplo, en las películas de Inside Out, del revés, en el que vemos como los muñequitos, las emociones están guiando nuestros mandos, solo que antes decían que eran los dioses griegos los que estaban ahí.
Además, yo creo que una de las cosas que atraen tanto de la mitología griega de todos estos dioses es que, a diferencia de otras religiones, como la católica, por ejemplo, tú tienes la figura del dios al que tú intentas imitar porque es el reflejo de la bondad y todo lo bueno y la mejor versión que tú puedes llegar a ser, entonces intentas imitarle, es un modelo a seguir. Sin embargo, estos dioses no. Nadie opina que estos dioses sean moralmente buenos o que haya que imitarles o que haya que seguirles. Lo que hay que intentar es no ofenderles, no vaya a ser que se cabreen. O sea, ellos en su momento entendían o sabían que los dioses griegos que ellos veneraban eran unos bebés cabreados al que había que intentar que no cogiera un rebote, porque como cogiera un rebote el que acababas pagándolo eras tú. Eso se ve todo incluso con lo de la ley de Zeus. Si habéis leído la Odisea o habéis visto la película, hablan mogollón de la ley de Zeus. La ley de Zeus, que lo que es como un pacto social que hacen entre todos, en el que cualquier persona que entre a tu casa, tú le vas a ofrecer cobijo y comida antes de preguntarle su nombre y su origen. No es depende de dónde venga, sino que tú le vas a aceptar. Y esa persona va a aceptar esa amabilidad sin sobrepasarse, sin robarte, sin vulnerar nada, ¿vale? Entonces era un pacto social. Pero esto se hacía porque de esta manera todas las civilizaciones estaban juntos y se ayudaba al prójimo por algo moral. ¡No! Ellos no lo hacían por nada de esto. Ellos lo hacían por si acaso el mendigo que viene a tu puerta es un dios disfrazado y se cabrea contigo. O sea, no era ni siquiera ningún tipo de moralidad de ayudar al prójimo. Era de protegerte de por si acaso venía, pues como le pasó al de la Bella y la Bestia, que le vino una bruja a casa y como él se puso farruco, dijo, ala, pues ahora te vas a convertir en una bestia y hasta que no consigas que alguien te enamore, no vas a dejar de ser así. Un poco la misma motivación de los otros. Por eso me gustó mucho a mí la película de la Odisea, porque habla de que si enfadas a los dioses, estos te castigan, o que si rompes ciertos pactos sociales, tiene unas consecuencias. A lo mejor es justo lo que necesitabas y a lo mejor fuiste el más listo y conseguiste algo que parecía imposible. Pero ¿a qué precio? ¿Cuánta confianza has sacrificado para conseguir tu premio? Además, los dioses están presentes todo el rato sin estarlo. Tú eliges la explicación que quieres darlo, porque esta misma película puede ser de un rey que gana la guerra y ofende a Poseidón, entonces tarda muchísimo en llegar a casa porque se está enfrentando a todos los obstáculos que éste le está poniendo, o como la culpa por unas acciones te hace sentir que no eres lo suficientemente bueno y de esta manera haces la profecía autocumplida y hasta que no aceptas lo que has hecho, no consigues llegar a casa. Para los que no lo sepan, la profecía autocumplida en psicología es un fenómeno social cognitivo que lo que dice es que si tú esperas que pase algo, tienes miedo de que pase algo, ya estás predispuesto y te comportas de una determinada manera que sin querer hace que estás provocando eso de lo que tienes miedo. Por ejemplo, en esta fiesta va a ser súper aburrida y seguro que me lo voy a pasar muy mal. Bueno, pues voy a la fiesta y estoy así callada, estoy todo el rato con los brazos cruzados, estoy como un poco medio alejada de la gente y salgo de ahí y digo, ¿ves? Es que me lo he pasado súper mal, es que nadie se me ha acercado a hablar. Pues es que a lo mejor yo también he provocado algo. Pues esto un poco así. No, es que yo quiero volver a casa, pero por cada sitio que te encuentras hay un problema y acabas perdiendo gente por el camino. ¿Ves? Si es que yo quiero volver a casa, pero no paro de encontrarme un monstruo, pues nada, me voy a entretener un ratito más en esta isla hasta que yo decida salir. Pero si yo quiero volver a casa, es que los dioses no me dejan. Primero tenemos a los dioses primordiales, que ellos explican el mundo que nos rodea, que son Gea, la madre tierra, Urano, el cielo, Nix, la noche. Y luego tenemos los dioses del Olimpo, que son descendientes de todos los anteriores, que hablan un poco más de los impulsos humanos, o de las emociones, las relaciones sociales de los humanos. Zeus, el rey de los cielos, pues representa la autoridad, el orden, el control, esa figura. ¿Te puede gustar o no? Muchas veces puedes creer que es duro, pero es esa figura al que todo el mundo debe seguir, incluso los dioses. Era la reina de los dioses y del matrimonio, la representación de la fidelidad, a pesar de que está bien conocido que Zeus no hace eso y que Zeus va dejando descendientes por todos lados. Es la figura de la fidelidad, el matrimonio perfecto, el tipo de vida que se debe tener. Poseidón, el rey de los mares, esa fuerza rebelde, mientras que Zeus tenemos en orden, en Poseidón tenemos ese impulso, esa emoción, esa rebeldía, el mar de repente
absolutamente es caprichoso y se lo lleva todo. Atenea, sabiduría y destreza. Corteza prefrontal, racional, objetivos claros. Vamos a buscar lo más productivo, aunque sea lo que menos nos guste. Apolo, el dios del sol. He de decir que Apolo a mí me pierde un poco este hombre porque es dios de muchas cosas. Es el dios del sol, es el dios de las artes, es de la creación, de la medicina también. Es como muchas cosas. Representa esa flexibilidad y esa búsqueda de la verdad. Artemisa, la hermana de Apolo, representa esa autonomía, esa independencia personal. De hecho, ella es la que se aleja del resto de los dioses y forma su propia secta aparte. Es la diosa también, representa de la naturaleza no domesticada, lo salvaje, lo libre. Ares, el dios de la guerra, el cabreo, la ira, ese secuestro amigdalítico, ese sesgo hostil atribuido que hemos hablado de los otros capítulos. Ares. Afrodita, la diosa del amor, la diosa de la atracción sexual, de lo pasional, de lo impulsivo, pero no del amor romántico como puede ser de pareja, como era del matrimonio, sino que de hecho Afrodita en sus historias muchas veces engaña a su pareja con otro de los dioses, entonces es más de ese deseo impulsivo y da igual lo que esté delante. Hefesto, el dios del fuego, este representa la fealdad y la creatividad, es el que puede crear todas las cosas, pero representa una figura de dolor y es el apartado, es el marginado, que incluso su propia madre le ha torturado alguna que otra vez, pero bueno, ellos se acaban torturando unos a otros. Hestia, la diosa del hogar y del fuego sagrado, representa la estabilidad emocional, la calidez del hogar. Demeter representa el instinto maternal, ella es la diosa de la agricultura y de hecho yo no tenía muy claro qué es lo que representaba esta diosa, pero resulta que también representa el duelo, el dolor de dejar perder a alguien que queremos, súper importante en los seres humanos, porque claro, ella ha perdido a su hija Perséfone, que está con Hades en el inframundo y está esperando todas las primaveras que pueda volver a verla. Y por último, aunque este no se le representa como uno de los 12 dioses olímpicos, porque teóricamente no vive ahí en el Olimpo, es Hades, pero es uno de los que más me gusta y es fundamental en todas las historias. Además, si habéis hecho como yo y habéis crecido viendo la película de Hércules de Disney, os va a caer bien. Zeus representaba el orden, ese control, esa dirección que aunque no te guste hay que seguir sí o sí. Y Poseidón reflejaba esos impulsos rebeldes que quieres tener y que te salen. Hades representa lo oculto. Hades representa esos miedos, esos traumas, lo que no mostramos tan fácilmente a todo el mundo. Esa oscuridad que nos asusta y que todo el mundo tiene que hacer frente al final en el momento que se vaya de esta vida y vaya al inframundo con él. Ese dolor, ese arrepentimiento que se te quede ahí, Hades es el que lo representa todo. Por supuesto, hay muchísimos más dioses de los que podríamos hablar. Tienes a Dionisio, tienes a Perséfone, tienes a Pan, el dios de la naturaleza, a Morfeo. Anda que no he tenido yo discusiones con Morfeo, pero es que si fuese por todos los dioses nos tiraríamos de aquí semanas hablando. Al final, si te fijas, la mitología griega sigue funcionando porque intenta dar explicaciones a emociones humanas que a día de hoy seguimos intentando lidiar con todo ello. Hemos cambiado el diseño externo, ya no escribimos en pergaminos, tenemos nuevas civilizaciones, tenemos nuevos problemas, pero aún así esos sentimientos, la culpa, la represión, el no saber qué hacer con ello, cada persona que nace hay un punto en el que intenta aprender a lidiar con todo eso. Pero incluso en este mundo de la inteligencia artificial, las personas están intentando usar el ChatGPT o cualquier otra herramienta, a veces incluso para desahogarse o como psicólogo, porque tienen esas emociones que no saben qué hacer con ellas y esto está pasando. Entonces, hace siglos tenías a gente que en vez de hacer esto, lo que hacía era rezaba a los dioses o intentaba pedir una explicación y ahora lo que tenemos es a personas escribiendo en ChatGPT por qué se sienten de esta manera, que sinceramente viéndolo así en perspectiva, no sé cuál me parece más peligrosa. Vivimos en un mundo de velocidad, de productividad constante, de necesidad, de solucionar las cosas rápido. Pero seguimos teniendo los mismos problemas que teníamos. Hemos cambiado la figura externa, pero el problema del fondo es el mismo. La gente se siente impotente ante un gobierno opresor. La desesperación de no saber si vas a volver a ver a la persona que amas.
las ganas de poder, la necesidad de saber más de un padre que nunca has conocido. Ponle armaduras o ponle un móvil en la mano, pero es que el título es igual en todos. Por eso todo vuelve. Y gracias al estreno de la película Odisea estamos trayendo otra vez de vuelta la mitología griega y hay gente que está otra vez leyendo y volviendo a introducirse en este tema. Porque al final son personajes que no son ni buenos ni malos, que son complejos, que tienen deseos, que tienen impulsos y que según cómo sepan manejarlos van a poder llegar a casa sanos y salvos o se van a quedar perdidos en el mar de los monstruos. Muchas gracias por haber escuchado el episodio hasta aquí. Escribidme en comentarios cuál es vuestro dios favorito. Tal vez sea Apolo por lo creativo o Atenea porque siempre estáis buscando la opción más lógica. O cuál es el dios que no para de tocaros las narices. A lo mejor tenéis a Morfeo que está ahí jugueteando por las mañanas y no conseguís que os levantéis. A mí me pasa. O Dionisio que te engaña para que estés por ahí todos los días de fiesta. Espero que os haya gustado este episodio y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!